Todas las noches duermo en la casa de mi jefe. Es un gran secreto. Me llamo Chloe y tengo 25 años. Trabajo en una oficina grande de la ciudad. Mi jefe se llama señor Wilson. Es el propietario de la empresa. Todos en el trabajo le tienen miedo. Es un hombre estricto. Lleva trajes muy caros. Habla con voz fuerte. Cuando entra en una habitación, todos dejan de hablar. Se sientan derechos, miran sus pantallas y trabajan más rápido porque temen cometer algún error. Pero yo conozco otra faceta del señor Wilson. Todos los días, el trabajo termina a las 5 de la tarde. Mis compañeros cierran sus ordenadores portátiles, toman sus bolsos y hablan de sus planes. Una compañera dice que irá a ver una película. Otro dice que cenará con su novia. Después, uno de ellos me mira. ¿A dónde vas, Chloe?, pregunta. Siempre sonrío y doy la misma respuesta. Me voy a casa. Estoy cansada. Ellos me creen. Piensan que vivo sola en una habitación pequeña. Creen que, como alimentos sencillos, veo la televisión y duermo sola. Piensan que mi vida es normal, pero están equivocados. Me quedo en la oficina después de que todos se marchan. Espero en el vestíbulo del edificio. Miro mi teléfono. Entonces, un automóvil negro se detiene frente al edificio. Es el automóvil del señor Wilson. Abro la puerta y entro. Él conduce. Me mira y sonríe. Es una sonrisa cálida. Ya no parece aquel jefe aterrador. Hola, Chloe, dice. ¿Cómo estuvo tu día? Le respondo. Después salimos de la ruidosa ciudad. Vamos a una casa grande situada en una zona tranquila. Cocinamos juntos y comemos en la misma mesa. Por la noche, duermo en su casa. Quizá piensen que soy su novia o que estamos enamorados. Eso no es cierto. No soy su novia. Él tiene 55 años y podría tener la edad de mi padre. Entonces, ¿por qué vivo en su casa? ¿Por qué duermo allí todas las noches? Esta es mi historia. Es una historia de secretos, pobreza y también bondad. Para comprender mi vida actual, deben conocer mi pasado. Llegué a la ciudad hace 2 años. Crecí en un pueblo muy pequeño y alejado de aquí. Allí no hay oficinas ni edificios altos. La mayoría de sus habitantes son agricultores. Mi padre cultiva la tierra y mi madre es ama de casa. Nos queríamos mucho, pero no teníamos mucho dinero. Yo quería ayudar a mi familia. Quería enviarles dinero. Tenía un sueño. Deseaba conseguir un trabajo de oficina. Quería usar ropa limpia. Quería convertirme en una mujer fuerte e independiente. Les dije a mis padres, iré a la ciudad, trabajaré duro, cuidaré de ustedes.
Mi madre lloró. Me abrazó con fuerza. Me dijo, ten cuidado, Chloe. La ciudad es grande y la vida allí es difícil. Le respondí, soy fuerte, puedo hacerlo. Llegué a la ciudad con una sola maleta. Casi no tenía dinero. Conseguí un empleo en la empresa del señor Wilson. Trabajé como asistente. Era un puesto de poca importancia. El salario era bajo, pero yo estaba feliz. Tenía trabajo. Alquilé un apartamento pequeño. No era cómodo. Era oscuro. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar a las personas hablando en el apartamento contiguo. A pesar de todo, era mi hogar. Compré una cama pequeña y una mesa pequeña. Me sentía adulta. Recibía mi salario todos los meses. Reservaba una parte del dinero para comprar alimentos. Guardaba otra parte para pagar el alquiler. Enviaba el resto a mis padres. Les escribía cartas. En una de ellas escribí, estoy bien, la ciudad es hermosa y mi jefe es amable. Pero eso no era cierto. La ciudad parecía vacía. Mi jefe, el señor Wilson, también me asustaba. Nunca me hablaba con amabilidad. Nunca me preguntaba por mi nombre. Solo daba órdenes. Copia esto, guarda aquello. Para él, yo era simplemente otra empleada. Pero nunca me quejé. Tenía una función que cumplir. Entonces, un día, todo cambió. Mi teléfono sonó en medio de la noche. Era mi hermana. Estaba llorando. Me dijo, Chloe, papá está muy enfermo. Sentí una fuerte presión en el pecho. Le pregunté, ¿qué ocurrió? Ella respondió, necesita una operación de corazón. Es muy cara y no tenemos el dinero. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Yo amaba a mi padre. No podía perderlo. Le pregunté, ¿cuánto cuesta? Mi hermana me dijo la cantidad. Era una suma enorme. Eran miles de dólares. Revisé mi cuenta bancaria. No tenía casi nada. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. Dije, voy a ayudar. Encontraré el dinero. Fui al banco. Solicité un préstamo. Rechazaron mi solicitud. Era demasiado joven y mi salario era demasiado bajo. No sabía qué hacer. Me senté sola en mi habitación oscura y me quedé mirando la pared. Tenía que elegir entre pagar el alquiler o salvar a mi padre. La decisión fue fácil. Tomé todo el dinero que tenía. Envié cada dólar a mi hermana. Le dije, págale al médico, salva a papá. Mi padre fue operado. Sobrevivió. Mi familia se llenó de alegría. Él dijo,
Gracias, Chloe, eres nuestro ángel. Sonreí mientras hablaba con ellos. Dije, me alegra haber podido ayudar. Pero lloré después de terminar la llamada. No me quedaba nada de dinero. La semana siguiente, el propietario llamó a mi puerta. Preguntó, ¿dónde está el alquiler? Le dije, lo siento. Todavía no tengo el dinero. ¿Puedo pagarlo el próximo mes? Él respondió, no. Paga ahora o vete. Le supliqué. Le expliqué que tenía trabajo. No le importó. Dijo, esto es un negocio. Prepara tus cosas. Aquella noche hice mi maleta. Dejé la llave sobre la mesa y me marché. Ya no tenía un hogar. No se lo conté a nadie. Me sentía avergonzada. No se lo dije a mis compañeros. Sus vidas eran fáciles. No lo comprenderían. Tampoco se lo dije a mis padres porque no quería preocuparlos. Tenía un automóvil viejo. Era pequeño, pero al menos tenía techo. Así que comencé a vivir dentro de él. Lo estacionaba en calles tranquilas. Dormía en el asiento trasero. Era doloroso. Me dolían las piernas y tenía la espalda rígida. Las mañanas eran lo peor. Tenía que ir a trabajar y aparentar que mi vida era normal. Me despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Conducía hasta una gasolinera. Allí me lavaba la cara, me cepillaba los dientes, me arreglaba el cabello y me maquillaba. Después me ponía la ropa de trabajo, me miraba en el espejo. Puedes hacerlo, Chloe, susurraba. Nadie lo sabe. Entonces iba a trabajar. Sonreía a todos. Preparaba el café del señor Wilson. Redactaba documentos y contestaba el teléfono. Mi estómago gruñía de hambre. No tenía dinero para almorzar. Mientras los demás salían a comer, yo permanecía en mi escritorio. Un compañero me preguntó, ¿no tienes hambre? Respondí, no. Tomé un desayuno abundante. Aquella era otra mentira. No había comido nada. Solo bebía agua. El agua era gratuita. Esta situación continuó durante varios meses. Entonces llegó el invierno. Comenzó a hacer mucho frío. Por las noches mi automóvil estaba helado. Tenía 2 mantas, pero aún así temblaba de frío. Podía ver el vapor blanco que salía de mi boca con cada respiración. Siempre estaba cansada. Tenía los ojos rojos y doloridos. Perdí peso. La ropa me quedaba holgada. Un día cometí un error. Estaba sentada en mi escritorio y me sentía completamente agotada. El señor Wilson me pidió un archivo. Me levanté para buscarlo, pero comencé a marearme.
La habitación daba vueltas a mi alrededor. Sentí que mis piernas perdían fuerza. Caí al suelo. El impacto produjo un fuerte ruido. Todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en un sofá. El sofá estaba en la oficina del señor Wilson. Él estaba allí y parecía preocupado. Sostenía un vaso de agua. Preguntó: «Chloe, ¿estás bien?» Intenté levantarme. Dije: Lo siento mucho, señor Wilson. Volveré al trabajo». Él respondió con amabilidad: «No. Te has desmayado. No estás bien». Me observó el rostro. Después preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Miré hacia abajo. No podía mentir. Sus ojos estaban llenos de compasión. Susurré: «No lo recuerdo». Él preguntó: «Chloe, ¿qué te ocurre?» Comencé a llorar. Estaba cansada de fingir. Estaba cansada de pasar hambre. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Exclamé: «Lo siento. No tengo dinero. Se lo envié todo a mi padre. Estaba muy enfermo». El señor Wilson se sentó a mi lado. No se enfadó. Me escuchó. Preguntó: «¿Dónde vives?» Me quedé en silencio. No quería responder. Él dijo con calma: «Chloe, dímelo». Susurré: «Vivo en mi automóvil». Parecía sorprendido. Se volvió hacia la ventana. Estaba lloviendo. El día era frío y gris. Preguntó: «¿Duermes en tu automóvil con este clima?» Asentí. Dije: «Estoy bien. Tengo mantas». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Su rostro parecía enfadado. Sentí miedo. Pensé que estaba enfadado conmigo. Pensé que iba a despedirme. Volví a decir: «Lo siento. Por favor, no me despida. Puedo trabajar. Me esforzaré más». Se volvió hacia mí. Dijo: «¿Despedirte? Chloe, no voy a despedirte. Estoy enfadado conmigo mismo. Te veo todos los días y no sabía que estabas sufriendo». Tomó su abrigo. Dijo: «Recoge tus cosas». Pregunté: «¿A dónde vamos?» Respondió: «Iremos a buscar tu automóvil. Después iremos a mi casa». Mis ojos se abrieron de par en par. Pregunté: «¿A su casa?» Él dijo: «Sí, tengo una casa grande con 5 habitaciones. Vivo solo. No puedes seguir durmiendo en tu automóvil. Te quedarás conmigo». Negué con la cabeza. «No, señor Wilson. Puedo hacerlo. Usted es mi jefe». Él respondió: «Antes que jefe, soy un ser humano.
No permitiré que duermas en la calle. Te quedarás en la habitación de invitados hasta que ahorres algo de dinero y encuentres un lugar propio. Esa es mi decisión. Sonrió ligeramente. Parecía una broma, pero hablaba en serio. Aquella tarde lo seguí. Conduje mi viejo automóvil detrás de su costoso vehículo. Llegamos a su casa. Era una casa hermosa con un jardín amplio. Dentro hacía calor. Olía a limpieza, madera y sábanas recién lavadas. Me mostró un dormitorio. Había una cama grande con almohadas suaves. La ventana daba al jardín. También había un baño privado con una ducha de agua caliente. Dijo: «Esta es tu habitación. Aquí tienes la llave». Me quedé allí sin poder creerlo. Una hora antes había estado temblando dentro de mi automóvil. Ahora me encontraba en un mundo que parecía un sueño. Le pregunté: «¿Por qué? ¿Por qué me ayuda?». El señor Wilson guardó silencio durante unos instantes. Después respondió: «Mi hija vive lejos. La extraño. Si tuviera algún problema, desearía que alguien la ayudara. Por eso te estoy ayudando». Aquella noche me duché durante mucho tiempo con agua caliente. Me puse ropa limpia. Cené con el señor Wilson. Comimos pollo y verduras. La comida estaba deliciosa. Después me fui a la cama. Time. Mom. Mos. La cama era suave y cálida. Me sentía segura. Por primera vez en muchos meses, dormí durante toda la noche sin despertarme. Eso ocurrió hace 6 meses. Desde entonces, mi vida es completamente diferente. Todavía trabajo en la oficina. Sigo siendo la asistente del señor Wilson. Pero las cosas han cambiado entre nosotros. En el trabajo somos serios y profesionales. Lo llamo señor Wilson. Él me asigna tareas. No mantenemos conversaciones personales. No dejamos que nuestro secreto se note allí. Por las tardes, todo es diferente. Todos los días salimos de la oficina a las 5. Regresamos juntos a casa. Yo preparo la cena. Me encanta cocinar. Preparo sopas, pasta y platos de arroz. Al señor Wilson le gusta mi comida. Dice: «Está delicioso, Chloe». Normalmente como sola. Es agradable compartir la comida con otra persona. Nos sentamos a la mesa y conversamos. Él me cuenta historias sobre su pasado. Me habla de su empresa y de su trabajo. Me enseña cosas nuevas. Me dice: «Eres inteligente, Chloe. No deberías seguir siendo asistente durante toda tu vida. Debes aprender más». Me trae libros y me explica conceptos de administración. Me enseña a dirigir a otras personas. Dice:
lee esto, estudia aquello, trabajo con dedicación. Quiero que se sienta orgulloso de mí. A veces vemos la televisión, vemos las noticias o una película, nos reímos juntos. En casa, él no es un jefe estricto, es tranquilo y divertido. Le encantan los chistes. Tiene un perro llamado Buster. Buster me adora. Paseo con él por el jardín. Me siento segura. Siento que vuelvo a tener una familia. El señor Wilson es como un padre para mí. Es amable y me protege. Pero existe un problema. El problema son mis compañeros de trabajo. Comenzaron a notar ciertas cosas. Empezaron a hacer preguntas. Un día, una compañera llamada Sara se acercó a mi escritorio. A Sara no le agrado. Quiere mi puesto. Está celosa. Me dijo, te vi ayer. Miré mi pantalla y respondí. ¿Ah, sí? Me quedé paralizada. Ella dijo, te vi en el automóvil del señor Wilson. Te fuiste con él. ¿Por qué? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tuve que mentir. Dije, eso. Necesitaba ayuda con unos documentos. Fuimos a una reunión. Sara me observó detenidamente. Preguntó, ¿una reunión a las 6 de la mañana? Respondí, sí, era importante. No me creyó. Preguntó, ¿pasas mucho tiempo con él? Ahora eres su empleada favorita. Se inclinó hacia mí. ¿Estás saliendo con él? No, respondí rápidamente. Sentía que me ardía el rostro. No, Sara. Es mi jefe. Eso es todo. Ella se rió. Claro, dijo. Ten cuidado, Chloe. La gente está hablando. Sentí dolor en el estómago. La gente realmente estaba hablando. Escuché los rumores. ¿Lo has oído? Chloe está con el jefe. Por eso conserva su trabajo. Era injusto. Quería gritar. Quería decirles la verdad. Yo no era su novia. Había estado sin hogar. Él me había ayudado. Pero guardé silencio. Me sentía avergonzada. No quería que nadie supiera que había sido pobre. No quería que nadie supiera que había dormido en mi automóvil. Por eso mantuve todo en secreto. Los rumores empeoraban cada día. Cuando entraba en la sala de descanso, todos dejaban de hablar. Me miraban y susurraban a mis espaldas. Volví a sentirme sola. Por las noches dormía en una cama caliente. Pero no tenía amigos en el trabajo. Una tarde estaba llorando en la cocina de la casa del señor Wilson. Estaba cortando cebollas,
pero las lágrimas no eran por las cebollas. Me sentía agotada y estresada. Tenía el corazón cargado de tristeza. El señor Wilson entró y vio mi rostro. Me preguntó amablemente: «Chloe, ¿qué ocurre?». Me sequé las lágrimas. Respondí: «Nada, solo son las cebollas». Él negó con la cabeza. «No son las cebollas. Siéntate». Nos sentamos a la mesa. Respiré profundamente. Dije: «Se trata de mis compañeros de trabajo. Creen que tenemos una relación. Piensan que soy su novia. No les agrado». El señor Wilson suspiró. Parecía molesto. Dijo: «Son unos necios». Yo respondí: «Creo que debería marcharme. He ahorrado algo de dinero. Podría alquilar una habitación pequeña. Si me mudo, los rumores terminarán». No quería marcharme. Me encantaba aquella casa. Me encantaba sentirme segura. Me encantaba no estar sola. El señor Wilson me observó durante mucho tiempo. Dijo: «Puedes marcharte si eso es lo que deseas. Pero no te vayas por culpa de ellos. No permitas que unos necios controlen tu vida. Tú no has hecho nada malo. Yo tampoco he hecho nada malo». Se inclinó hacia mí. Dijo: «Nos hemos ayudado mutuamente. Yo estaba solo y tú no tenías hogar. Nos hicimos amigos. Eso no tiene nada de malo». Puso la mano sobre la mesa. Después dijo: «Chloe, trabajas duro y estás aprendiendo. Llegará el día en que ya no serás una asistente. Tú serás quien esté al mando. Les demostrarás quién eres en realidad. No huyas». Sus palabras me dieron fuerza. Tenía razón. Dije: «Está bien, quedaré». Él sonrió y respondió: «Ya, bien». Al día siguiente me mantuve erguida y segura de mí misma en el trabajo. Sara me miró y susurró algo a otra mujer. No aparté la mirada. La miré directamente y sonreí. Dije: «Buenos días, Sara. Aquí están los informes». Parecía sorprendida. Tomó los archivos y no dijo nada. Desde aquel día, trabajé más duro que nunca. Aprendí todo lo relacionado con la empresa. El señor Wilson confió en mí y me asignó más trabajo y responsabilidades. 6 meses después, se celebró una gran reunión. Todos los empleados estaban presentes. El señor Wilson se situó frente a todos. Dijo: «Tengo un anuncio que hacer. Necesitamos una nueva gerente de proyectos. Este puesto requiere trabajo duro, buena organización y confianza». Todos miraron a su alrededor. Él continuó: «La nueva gerente de proyectos es Chloe». La sala quedó en silencio.
Después, algunas personas comenzaron a aplaudir. De pronto, Sara se puso de pie. Dijo en voz alta, «Señor Wilson, ¿habla en serio? Todos sabemos por qué consiguió ese puesto. Ella vive con usted». La sala quedó completamente en silencio. Todos me miraban. Mi rostro se enrojeció de vergüenza. Deseaba desaparecer. El señor Wilson mantuvo la calma. Dijo, «Sí, Chloe vive en mi casa». Todos dejaron escapar una exclamación de sorpresa. Él continuó, «Vive en la habitación de invitados». ¿Saben por qué? Me miró y esperó. Yo asentí. Había llegado el momento. Dijo, «Chloe llegó a esta ciudad sin dinero. Ha trabajado aquí durante 2 años. Envió todo el dinero que tenía a su padre enfermo. Salvó su vida, pero perdió su hogar. Durante 2 meses durmió en su automóvil». Todos escuchaban atentamente. Él continuó. Venía a trabajar todos los días hambrienta y congelada por el frío. Aún así, siempre sonreía y nunca se quejaba. Cuando descubrí la verdad, le ofrecí una habitación. No lo hice porque fuera una mujer, sino porque es un ser humano. Miró a todos los presentes. Durante los últimos 6 meses ha estudiado todas las noches. Conoce este trabajo mejor que cualquier otra persona aquí. Se ha ganado este puesto. Miró a Sara. Después preguntó, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Sara se sentó lentamente. Miró al suelo. Susurró, «Lo siento». Después de la reunión, mis compañeros comenzaron a verme de otra manera. Ya no veían solamente los rumores. Veían mi fortaleza y el amor que sentía por mi familia. Después de la reunión, varias personas se acercaron a mí. Una de ellas dijo, «No conocía tu historia». Otra dijo, «Eres muy valiente. Felicidades». Sonreí. Esta vez fue una sonrisa verdadera. Aquella tarde regresé a la casa del señor Wilson. Le dije, «Gracias». Él respondió, «Te lo mereces». Todavía vivo en la casa del señor Wilson. Estoy ahorrando dinero. Algún día compraré mi propia casa. Me mudaré y viviré sola. Extrañaré nuestras cenas. Extrañaré al perro. También extrañaré al señor Wilson. Pero sé que siempre seremos amigos. La vida es extraña. A veces, los momentos más difíciles conducen a los mejores cambios. Pensé que mi vida había terminado cuando dormía en aquel automóvil frío, pero no había terminado. Aquello era solo el comienzo. Time igual a 1,5 segundos barra mayor que aprendí que no hay nada malo en pedir ayuda. Aprendí que existen personas bondadosas. Aprendí que el trabajo duro tiene valor.
Me llamo Chloe. Duermo en la casa de mi jefe, en la habitación de invitados. Estoy orgullosa de mi historia. Si ahora mismo te sientes solo, no te rindas. Si sientes que la vida se ha vuelto demasiado pesada, sigue avanzando. Siempre hay esperanza. Siempre hay un nuevo día. Quizá, solo quizá, exista alguien dispuesto a ayudarte. Puedes lograrlo.